Días pasados reflexionábamos junto a César Morielli en nuestra querida Radio Urbana Buenos Aires si no es el momento también para aprovechar que esta pandemia está sucediendo para pensar un poco la Argentina del futuro. Esto nos motivaba a raíz de lo que ha pasado con el acuerdo con los acreedores externos y decíamos, bueno, ¿cómo saldremos después de esta pandemia? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo más allá de la situación de la gran crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial y en el país? Para hablar de este y otros temas vamos a reflexionar juntos junto a Nahuel Sosa, que está ahora con nosotros. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas noches y gracias por estar ahí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, uno de los integrantes de Agenda Argentina se han juntado para reflexionar con funcionarios del gobierno, militancia del Frente de Todos el sábado pasado. Contanos un poquito, por favor. Bueno, Agenda Argentina es un colectivo de pensamiento crítico, cual lo conforman muchos espacios, entre ellos el Grupo Callao, Fragata, Génera, Usina, Atahualpa, y que reúne a distintos intelectuales, padres técnicos, profesionales y referentes del ámbito de la ciencia y la academia. Bien. El sábado pasado hicimos un foro que se llamó Hablemos de Transformaciones, que contó con la presencia de Santiago Cafiero, Sabina Frederic, y también de todas las corrientes del Frente de Todos. Estuvo el Corvo Larroque, Magario, Arabel Carreras, estuvo Dora Barranco, Martín Guzmán, Culfas, es decir, un conjunto de personalidades. Pero la idea del foro, justamente como lo decía su nombre, era poder situarnos en la urgencia, obviamente, que estamos viviendo con el COVID, pero también poder pensar en el futuro, ¿sí? Con esta idea de que el futuro no es la incertidumbre, no es lo inesperado, como muchas veces nos plantea el neoliberalismo, ¿no? Que cree que el futuro es una suerte de algo que no se puede construir, y por lo tanto eso implica pensar que hay ganadores y perdedores, ¿no? Que están los que se adaptan contra los que no se adaptan. Nosotros, por el contrario, creemos que el futuro es una construcción colectiva, que tenemos derecho al futuro, y que por lo tanto, desde el Frente de Todos, que hoy es el espacio que lidera este gobierno, la idea era poder convocar a la sociedad a discutir, bueno, cómo resolvemos la urgencia, pero también cómo pensamos para que la salida de esta crisis, de esta pandemia, sea con más Estado, más derecho y más igualdad, y no por el contrario, sea como quiere una élite, con más discursos de odio, con más concentración de la riqueza y con un Estado débil. Una de las cosas que a mí me parece importante, más allá del diagnóstico que estás planteando de lo que en general pasa con el liberalismo y el neoliberalismo, es una usina de ideas necesaria desde la creatividad, porque también desde algunas cuestiones en la política, a veces yo tengo la sensación, con la experiencia de ver y leer política hace tantas décadas, que están faltando ideas nuevas más allá que los objetivos, y me quedan claro que va a ser así en este gobierno, tienen que ver con cómo asistir a la gente que menos tiene, qué pasa con los sectores laborales, qué pasa en relación a la cuestión de la salud pública, en esta idea que evidentemente el Estado va a tener que ser importante a la hora de ser protagonista en la situación de la pandemia, pero digo, también es bueno escuchar gente joven como vos que pueda aportar una mirada distinta, porque yo considero que la democracia, que ha sido muy importante del 83 para acá, en algún punto ha fallado lamentablemente. Bueno, comparto tu reflexión. Yo creo que uno ve con mucha preocupación que a nivel mundial y sobre todo en nuestra región, América Latina, crecen las derechas y crecen derechas que por lo general son xenofóbicas, son derechas, uno podría dividirlas en dos, ¿no? Una derecha, si se quiere, que plantea más un estilo de volver a las estructuras primarias y que tiene una fuerte connotación anti-inmigrante, tiene una derecha que más bien pregona mucho lo que tiene que ver esta idea del odio hacia el que está más abajo, y también de alguna manera lo que podría expresar Macri, que era más bien una derecha, un neoliberalismo cool, New Age, más ligada a la meritocracia, a la idea del emprendedor. Y es bueno pensar que la meritocracia es una estafa si no hay un Estado que garantice las condiciones de igualdad. Frente a esto, me parece, lo que el COVID hizo fue que se puso en el centro de la escena el rol del Estado. En minutos se viralizaba el hashtag "te cuida el Estado, no el mercado". Es decir, la capacidad del neoliberalismo de generar sentido común empezó a entrar en crisis, ¿sí? Desde Angela Merkel, pasando por el Papa Francisco, pasando por Tomás Piketty, es decir, numerosos líderes empezaron a cuestionar al neoliberalismo como modelo hegemónico. Ahora, déjame que te haga dos preguntas en relación a lo que estoy escuchando, que no tenemos tantos minutos,
por una situación de un discurso por la positiva. Primero te consulto por esto. En la idea clara que quedó de fortalecer el Estado, un Estado pobre como es el Estado heredado en este gobierno, ¿cómo hacemos para darle más recursos en función de la economía? Una situación era, bueno, poder acordar con el Fondo Monetario y con los acreedores externos, pero seguramente para que el Estado pueda proveer y que no siempre salga el dinero del mismo lugar, hay que encontrar más recursos, ¿no? Bueno, es buena la pregunta. Yo creo que primero poner en valor lo que se hizo, ¿sí? Un Estado que armó el IFE, que armó el ATP, que puso doble indemnización, suspensión de despidos, es decir, un Estado que estuvo por los que menos tenían. Segundo, como bien decís vos, hay una crisis global, es decir, está claro que esto perjudica a todas las economías, no la cuarentena, sino la pandemia. Y entendemos que la salida frente a eso es con más igualdad y más derechos. Para eso empiezan a aparecer con fuerza la idea del impuesto a la fortuna, empieza a aparecer con fuerza la idea de la reforma tributaria, empieza a aparecer con fuerza el rol de los trabajadores de la economía popular, aparece con fuerza esta idea de la informalidad. El IFE se pensaba para 3 millones y terminó quedando para 9 millones. Entonces, estamos frente a un debate inédito también, porque no pasó una catástrofe así. Pero estamos muy convencidos de que si bien se van a venir épocas duras, por suerte tenemos un gobierno que cree justamente en un Estado sensible y en un Estado que interviene. Entonces eso da una tranquilidad, pero también, más allá del gobierno, es importante involucrar a la sociedad en estos debates, en cómo construimos las nuevas políticas públicas. Bueno, hay algo en relación a los medios de comunicación que atraviesa lo que vos planteabas en el análisis del discurso del odio. Hablo con mucha gente y en general también lo están recomendando en esta época de pandemia a los especialistas de salud mental, que nos dice, no hay un medio de comunicación que mirar, porque la verdad que me intoxico inmediatamente que prendo la tele o veo algún noticiero o algún programa de radio, porque está todo demasiado agrietado, con buenos y malos de un lado y del otro, entonces no sé qué mirar. Parte para mí de la sanación, por decir una palabra, en relación a lo que nos está pasando hace unos años en el país, tendrá que ver con encontrar una síntesis, con poder encaminar algunas cuestiones para hacer más amigable el estar y el compartir de la vida política, me parece a mí, ¿no? Porque los vecinos al momento de votar, los ciudadanos, no les queda otra, votan en general en relación al bolsillo y otras cuestiones, pero digo, habrá que ver cómo avanzamos hacia una situación que sea diferente a la que estamos viviendo. A lo mejor la pandemia nos tendría que servir por eso, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo que divide hoy a la Argentina es la desigualdad más que la grieta. Me parece que en ese sentido, cuando te digo lo que divide es la desigualdad en todos los sentidos, es decir, la desigualdad distributiva, la desigualdad de género, la desigualdad territorial, que divide es la desigualdad. Bien. Por lo tanto, eso permite construir determinados diálogos. Yo creo que hay que reconocer un sector de la oposición que, a ver, la foto de Axel Kicillof, Larreta y Alberto es una foto muy potente desde lo político, es decir, se demuestra que cuando hay voluntad se puede construir. Entonces creo que hay un sector de la oposición, digo desde la Baña, desde el FIT, incluso dentro de Cambiemos hay una crisis, ¿no? Porque hay un sector que cree que frente a esta adversidad hay que construir mayores niveles de acuerdo, que es lo lógico, es lo que corresponde, sobre todo para quienes gobiernan. Y paradójicamente hay un sector que, por el contrario, como te decía antes, más bien está apostando a polarizar, ¿sí? Y me parece que apuesta a polarizar básicamente porque no solo su fracaso económico de 4 años se ve en evidencia, Total. Sino también porque hay algo que es importante, que se volvió a poner en el centro de la escena de que nadie se salva solo, de que esa idea que te propone el mercado, de que vos solo con tu audacia y tu esfuerzo podés llegar, no es cierto, que acá hay que recuperar la idea de la comunidad organizada, hay que recuperar la idea de que estamos entre pares, hay que recuperar la idea de que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Parte de los discursos de odio es estigmatizar a muchos compañeros y compañeras con la idea de que son choriplaneros, de que son vagos. Justamente son compañeros que trabajan muchísimo y que fueron los 4 años del macrismo los que los llevó a estar en situaciones de precariedad o de informalidad. Entonces me parece que estamos atravesando esa época. Bien. Dentro de eso, me parece que este es un proceso político que hay que cuidarlo mucho, porque también en América Latina son pocos los procesos que están teniendo en el centro a la vida. Ajá. Y que ha tomado una decisión que es: en el centro está la vida, no está la rentabilidad. Y veamos que los países que han, en teoría, en nombre de la economía,
no solo le ha crecido la cantidad de muertos y contagiados sanitarios, sino que también económicamente están igual de mal, porque esto es una crisis global, no es solo un problema de un país. Bueno, Nahuel, te agradecemos este tiempo en televisión y gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Muy bien, y dialogábamos con el licenciado Nahuel Sosa, que es sociólogo y abogado y docente de la universidad. Vamos a la pausa, por favor.